Un cordial saludo a todas las personas que se encuentren revisando este video. Mi nombre es Jorge Felipe Albornoz Barrientos, abogado, dedicado al rubro de la educación, principalmente también a la enseñanza del derecho. Primero que todo agradezco al profesor Juan Castañeda que me entrega la oportunidad de comunicarme con ustedes para poder compartir algunas impresiones respecto de lo que está pasando en Chile desde una mirada cercana, ¿verdad? De una persona que vive acá y sobre todo también desde una perspectiva jurídica. En primer lugar, partir con algunos datos que son necesarios para entender la real magnitud del conflicto que estamos viviendo actualmente en el país. Según un reporte del día 21 de noviembre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, corporación de derecho público creada por ley en Chile, encargada de velar por el respeto a los derechos humanos, han sido visitadas por parte de ellos 6.972 personas que han estado detenidas en comisarías. Cabe destacar que de ellas son 833 niños, niñas y adolescentes. Y a su vez el mismo instituto, en función de las denuncias que ha recabado, ha compartido la información respecto de que heridos en hospitales desde que comenzó el conflicto el día 18 de octubre son 2.535, de ellos 43 por disparo de bala, 1.015 por disparo de perdigones, por arma de fuego no identificada 426, por balines 68 y por golpes, gases y otros 984 personas. Personas con heridas oculares 223, lo que es una cifra claramente catastrófica, de los cuales el 75% de los casos, es decir, 163 personas en total, son productos de disparos. Con esta realidad surgida en Chile, ¿verdad? Es que para llegar a esta situación es que surgieron una serie de conflictos de distinta índole que dieron lugar finalmente a una especie de revolución social, una serie de manifestaciones sociales que han sido drásticamente reprimidas y también que han sido en muchas oportunidades bastante violentas. Todo esto comienza, ¿verdad?, la semana del 15 de octubre pasado, con lo que se conoció como el movimiento Evade, algunos escolares, o muchos escolares mejor dicho, evadiendo el pago del metro, llamando a adultos a que les ayudaran, que los acompañaran. Esto es fuertemente reprimido, en primer lugar tratando de manera bastante violenta por parte de Carabineros de Chile a estos escolares, y luego también cuando se suman adultos, y de hecho incluso antes de eso se amenazaba con aplicar la ley de seguridad interior del Estado, más conocida como la ley antiterrorista. Además está a decir que las penas de la ley antiterrorista son bastante altas, al punto de que hoy en día por romper un torniquete del metro una persona está siendo procesada y arriesgando cerca de 10 años de prisión. Todo esto, ¿verdad? La criminalización del movimiento EVADE, la amenaza de la ley, de la aplicación de la ley antiterrorista, además toda esta serie de golpes y violencia, dio lugar a una verdadera explosión social el día 18 de octubre pasado, de la cual surgieron grandes problemáticas en el sentido social, ¿verdad? Se quemaron muchas estaciones de metro, se quemaron distintas entidades, luego de ahí comienza una escalada de violencia que termina con varios supermercados saqueados. Al otro día se instaura, o 2 días después se instaura, perdón, al otro día se instaura el estado de emergencia, 2 días después se instaura el toque de queda, primero en Santiago, luego en varias ciudades. Y todo esto en función de una población cada vez más enardecida y reclamando con cada vez más fuerza las consignas básicas del movimiento, que tanto antes como luego del toque de queda se generaron bastantes complicaciones en el sentido de que la ciudadanía siguió manifestándose. De hecho, es durante los toques de queda en distintas ciudades de Chile que se generan varios de los decesos de personas que fallecieron en el contexto de la problemática que estamos describiendo. Eh, Hay varios efectos. En primer lugar, las víctimas que ya señalábamos, señalar sobre eso que eso ha hecho incluso que hoy en día muchas personas cuestionen la capacidad de Carabineros de permanecer como Policía Nacional. A su vez ha generado de tanto un factor que
al menos a mí me ha sorprendido bastante, que tiene que ver con la unión, en primer lugar respecto del pueblo, ¿verdad? Que se ha unido en distintas formas, en las manifestaciones se ha evidenciado claramente como personas de distintos contextos, de distintas realidades socioeconómicas, con las variables culturales, ¿verdad? Que de ahí derivan, se han manifestado reunidas, ¿verdad? Incluso aquellas personas que reconocen tener privilegios, reconocen también que es necesario un cambio fundamental para las personas en general, para la mayoría de la nación. Incluso también las autoridades políticas se han unido en distintos contextos. En primer lugar, se generaron llamados en conjunto de las principales autoridades de la nación. Hoy en día incluso hay un acuerdo político, al parecer transversal, en el cual se acuerda mediante un plebiscito de autorización por parte de la nación, y luego la composición de una comisión, perdón, de una convención constituyente, o de, mejor dicho, una asamblea constituyente, con distintas variables. Respecto de la unión observada en la nación que veníamos señalando, también debemos señalar que incluso muchas autoridades, de las máximas autoridades de la nación, como también hoy en día un acuerdo transversal en el Congreso, hacen que se haya establecido lo que se denominó un gran acuerdo nacional para efectos de establecer democráticamente una nueva constitución, lo que en Chile, al menos hasta el momento, nunca se ha generado. Respecto de las sanciones que han ido generándose en función de todo lo que ha ocurrido, estas son diversas. En primer lugar, hay algunas querellas por parte, como decíamos, tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, como también algunas querellas particulares, como de otras instituciones también. Al respecto, varias de las personas que probablemente resulten responsables en esas querellas van a ser autoridades, como por ejemplo el ministro Chadwick, el propio presidente Sebastián Piñera, y también eventualmente ante el procedimiento muchas de las personas que sean sancionadas ante esto van a ser personas de la Fuerza Armada o de orden, en este caso carabineros. Respecto de los fallos, han habido bastante supervisión de tribunales, y esto es una de las señales que consideramos positivas, toda vez que no se ha perdido por completo la institucionalidad. Hay distintos fallos que han establecido, por ejemplo, la prohibición de uso de balines, hoy en día ya por parte de la represión actual que mantiene carabineros. Algunos han considerado inconstitucionales ciertos aspectos del estado de emergencia o de los toques de queda. Hay otros que han reconocido, ¿verdad?, y han sancionado a efectivos de la Fuerza Armada y de orden. Y entonces ha habido al menos una supervisión permanente por parte de el Poder Judicial, lo que, como decíamos, es positivo. Respecto a consecuencias externas, hemos visto una condena generalizada al gobierno de el presidente Sebastián Piñera, y en función de los derechos que se han vulnerado, también, por ejemplo, se han manifestado distintas personas en una decena de países extranjeros. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita al país. En el Parlamento Europeo gran cantidad de eurodiputados se alinearon con el pueblo chileno y por supuesto, establecieron un reclamo público ante la situación que estaba ocurriendo, y últimamente también Amnistía Internacional elaboró un informe muy perjudicial para efectos de la apreciación hacia las autoridades ante el actual conflicto. En resumen, entonces podríamos decir que en la situación del país, si bien no existe caos, hay instituciones que siguen funcionando, se han vivido distintas vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas. Ante las demandas sociales, si bien se ha propuesto la reforma a la Constitución para establecer una Constitución democráticamente, lo que a mi juicio parece bastante positivo, la mayoría de los reclamos sociales no es necesario cambiar una Constitución para efectos de solucionarlos. Varios de ellos se realizan por cambios legislativos, o incluso cuando existen altos quórum. Hoy en día parece ser que existen acuerdos transversales para efectos o al menos en el discurso, las autoridades consideran que han estado dispuestas a celebrar acuerdos transversales. Por tanto, en términos jurídicos, la solución, si bien por una parte la Constitución es una solución a una problemática generalizada relacionada con la violencia estructural con que se ha conformado el actual Estado de Chile y cómo ha perjudicado
perjudicado a las clases más desprivilegiadas sobre todo. Y por otra parte, también las soluciones jurídicas implican la agenda legislativa activa por parte del Congreso para efectos de generar una batería de propuestas y finalmente distintos proyectos de ley y leyes aprobadas idealmente, donde se reformen aspectos como pensiones, cuidado de menores, educación, costo de la vida, explotación laboral, zonas de sacrificio medioambiental, etcétera. Eh, para finalizar el resumen, en Chile hay conflictos, actualmente las instituciones funcionan, esperamos que sigan funcionando y esperamos también que las autoridades se sometan a la ley respecto de las soluciones jurídicas. Por una parte existe la nueva constitución que se pretende cambiar para solucionar problemas estructurales y también por otra parte se espera una agenda legislativa bastante activa para efectos de solucionar los problemas que son subsanables mediante la legislación. Muchísimas gracias nuevamente. Espero que tanto este video como la edición del video sean aceptables para efectos de recibir sus opiniones. Muchas gracias a todas las personas, a todos los hermanos de distintos países, personas hermanas de distintos países que han estado atentos a lo que está pasando en Chile. Fuerza pueblo, fuerza Latinoamérica. Esperemos que después de todo este caos lo que vuelva a reinar sea la paz y podamos avanzar en conjunto en función de eso. Un abrazo.